buenos días, hermanos. Tengo uno de ustedes que nos acompañan en esta hermosa mañana y también los que nos acompañan a través de la transmisión. Vamos a orar esta mañana a nuestro Dios, para que Dios tome el control de nuestras vidas en este día. Mi Dios, le agradecemos lo bueno que usted es con nosotros, mi Dios, al darnos, Señor, la vida un día más, Señor. Le pedimos, Señor, que este día, mi Dios, lo aprovechemos para adorar, mi Dios, glorificar su santo nombre, mi Dios. Que podamos, Señor, exaltarle a lo sumo, mi Dios, que usted, Señor, sea glorificado esta mañana, mi Dios. Te pedimos, Padre, que prepare nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, mi Dios. Y gracias, Padre, porque nos permite, Señor, ser tus hijos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a cantar a nuestro Dios un hermoso himno. Ay, Dios, estoy tan contento, hermanos, en esta mañana. Suenan dulces himnos, hermanos. Vamos a cantar esta mañana. Muy bien, hermanos, lo tenemos, comenzamos, hermanos. Suenan dulces himnos, le toca al Señor. Yo no tengo tiempo de cantar. Desde la cielo va tu Salvador, para beneficio de su paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria a ti que tenemos Salvador. Que cantar de gloria que sea nuestro cántico también. Dame de alegría de nuestro corazón, la batida en todo caminar. Dios de compadece de compasión, y de nuestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria a ti que tenemos Salvador. Que cantar de gloria, victoria sea nuestro cántico también. Déjame cantar la hasta que nos diga bendición. Gracias a Cristo que nos ama Dios, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria a ti que tenemos Salvador. Que cantar de gloria, victoria sea nuestro cántico también. Así sea, hermano, ¿verdad? Toda la gloria sea nuestro Dios. Vamos a cantar, hermanos, un hermoso himno también. Tierra de Palestina, de la Palestina, hermanos, ¿verdad? Nació, ¿verdad? El Salvador, nuestro Rey. Muy bien, cantamos, hermanos. Tierra bendita y divina, verdad de Palestina, porque nació Jesús. Eres de la nación escoge, bañada por los luces que dejamos por luz. Eres la gloria y la unidad, porque en tus senos te liberamos. La sangre, nuestra carne, te unifica.
Bien, hermanos, así le damos el tiempo a nuestro pastor para que traiga los anuncios en esta mañana. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a la Iglesia Bautista de Belén. Es un placer poder estar juntos en esta mañana. Ahora simplemente, hermanos, les quiero animar que podamos venir hoy a las 6 de la tarde. Yo sé que el mensaje de esta tarde va a animar y va a ser de bendición a sus propias vidas. Quiero recordarles también que seguimos orando todos los lunes a las 6 de la tarde, hermanos, y seguimos orando en nuestros hogares. También el día martes tenemos el instituto, continuamos el instituto por línea, así que poco diferente, ¿verdad? Por línea no se siente igual, pero hermanos, todos seguimos todavía por línea, hermanos, hasta el 1 de julio. Vamos a ver qué es lo que sucede la próxima semana, pero todos, hermanos, vamos a seguir todavía como vamos. El instituto al mismo horario, el miércoles también seguimos con, tal vez voy a cambiar nada más por esta semana, tal vez voy a traer un mensaje diferente este miércoles para seguir continuando con la serie de Elías, pero todavía, hermanos, estoy checando todo eso. También el día jueves sí seguimos con la serie Diseño Divino, con las damas a las 6 de la tarde, y también, hermanos, los viernes tenemos una persona invitada especial para que ustedes, hermanas, a las 7 de la tarde puedan escuchar ese mensaje. Ya arreglamos el problema de Zoom, ya tenemos arreglado ese problema, así que ahora sí nos vamos a poder conectar y poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios. También, hermanos, el sábado a las 9 de la mañana está creciendo el número también para ir a repartir literatura. No estamos tocando puertas, estamos entregando solamente literatura. Vamos con nuestros cubrebocas y también algunos traen su gel antibacterial, y lo único que hacemos, hermanos, es entregar un tratado, un folleto dentro de las casas, nada más los ponemos y seguimos. Así que creemos, hermanos, que la palabra escrita cambia y transforma las vidas, y así como la palabra de Dios ha sido inspirada y puesta en nuestras vidas, nos ha cambiado, nos ha transformado. Y yo creo que a través de esos folletos que traen la palabra de Dios explicada en cómo una persona puede conocer a su Salvador, trae los datos de nuestra iglesia. Así que sigamos orando por ello. Si usted quiere ser parte, puede venir este sábado a las 9 de la mañana, y también a las 5 de la tarde tenemos la reunión de los jóvenes. Les animo, hermanos, que sigan adelante nuestros hijos para que puedan escuchar la palabra de Dios. El domingo también a las 10 de la mañana seguimos con nuestro servicio, y a las 6 de la tarde también, hermanos, quiero que estemos orando por mi hermano Ignacio. Está orando por su salud. Han estado poniendo algo de sueros a él está un poco su salud, hermanos, está muy delgado él, ha bajado mucho de peso. Estar orando por él. No tiene el COVID-19, hermano, ¿verdad? Ya hicieron los estudios, yo estuve viendo todos los estudios de él. Él no tiene COVID-19, pero estuvo trabajando demasiado y el sol pegó tan fuerte, hermanos, que trae tan deshidratado el estómago, y él es un hombre que pues nunca para, ¿verdad? No para, pero hermanos, está orando por el hermano Ignacio, ahí su esposa, ¿verdad? Una valiente guerrera. Ahí está sirviendo, haciendo todo. Hemos estado visitándole. Si usted puede tomar un tiempo para estar pasando ahí por hermano Ignacio, hermanos, y está orando por él. Gracias a Dios, parece que va mucho mejor, pero está batallando, hermanos. Así que está orando por nuestro hermano Ignacio. En unos momentos más vamos a tomar ese tiempo para orar. También hermana Lupita Osuna, no está también adquiriendo alimento. Está muy delgadita la hermana, y pues, hermanos, les animo, hermanos, que puedan tomar un tiempo para estar orando por hermana Lupita Osuna. Está muy delgadita, no está queriendo comer nada, y el día de mañana vamos a estarle llevando allá a la polimédica también para que le puedan hacer un estudio también de su estómago, hermanos, o de su esófago, todo lo que tiene que ver. Así que le van a mandar a hacer exámenes. Está orando por hermana Lupita Osuna, también nuestro hermano Luis Lara. Hicieron una endoscopía y luego hicieron otro estudio también aparte, y pues, hermanos, su colon parece que salió con un problemita ahí. Entonces, pero están buscando a ellos otro diagnóstico también de otro doctor para ver si es lo que están diagnosticando primeramente o no. Y, hermanos, pero todo eso se requiere cirugía, se requiere oración, hermanos, sobre todo también, y estar orando, ¿verdad? Ya estuve con los hermanos, hermano Ignacio, estuve con el hermano Luis Lara, después de que tocamos puertas, y están animados, tienen un espíritu, hermanos, de gozo. Ellos tienen un espíritu
que caminan con Dios, pero hermanos, debemos de estar orando por ellos y es el cuerpo de la iglesia también, hermanos, amén. Así que yo estoy orando por cada hermano, cada hermana y hermanos, a veces me es difícil ver a los hermanos que con tanto gozo están y de repente ver, ¿verdad? Su cuerpo, ¿verdad? Yo estaba ahí, voy saliendo de ahí también. Y hermanos, requiere mucha oración de la iglesia. Yo sé, hermanos, que algo que mueve el corazón de Dios es corazón humillado, hermano. Y pues estoy orando por los hermanos de la iglesia y no es que sean llorón, hermanos, es que simplemente es nuestra familia. Y yo creo, hermanos, que está orando por ellos, orando por la iglesia, orando también por los bebecitos que Dios nos ha traído en este tiempo, lo que es Andresito, lo que es Isaac también, y lo que es hermano Pablito, no sé cómo se va a llamar, Pablo, no sé, ¿verdad? Pero está orando por el hijo de hermana Lupita también, el bebecito, así que está orando, hermanos, los unos por los otros y con todo esto que está sucediendo, que Dios nos ayude, hermanos, y nos permita seguir adelante. Así que vamos a tomar un tiempo, hermanos, para orar. Le voy a invitar ahí en sus bancas, que si usted puede hacer un altar en este momento en sus bancas, orando y recordando por esos tres hermanos que acabo de mencionar, está orando por ellos, hermanos, que Dios les ayude, que podamos interceder, hermanos, por la salud de ellos, por sus vidas y, hermanos, tomar un tiempo, hermanos, por ellos. Es nuestra familia y les amamos y queremos rogar a Dios con todo nuestro corazón que Dios ponga su mano sobre sus vidas, hermanos. Así que vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos gracias por lo bueno que eres. Señor, reconocemos que sin tu presencia, sin tu palabra, Señor, en nuestras vidas, no tendríamos dirección, no sabríamos cómo acercarnos a usted. Pero en esta mañana, Señor, su palabra nos anima y nos dice que podemos clamar a un Dios vivo, que podemos clamar a un Dios que escucha nuestras oraciones, que aún antes de que nuestros labios sean abiertos, usted conoce la necesidad, pero usted quiere, Señor, que le pidamos, que le roguemos, Señor, y queremos rogarte, Señor, no por cosas para nuestros deleites, sino queremos rogarte por el propio pueblo que tú compraste con tu preciosa sangre. Queremos rogarte, Señor, por tu iglesia. Tú tienes cuidado de ella, Señor, pero como hermanos, como pueblo tuyo, intercedemos, Señor, los unos por los otros, rogándote, Señor, y suplicándote por la salud de mi hermano Ignacio. Señor, que pongas tu mano de poder sobre su cuerpo, sobre su estómago. Señor, que él pueda recibir el alimento, Señor, que usted le fortalezca, les dé las fuerzas necesarias, Señor, para continuar y seguir adelante. Te pido también, Señor, por que su ánimo no decaiga, que siga renovando su mente, su corazón, sus fuerzas en su propia vida. Señor, te ruego, Padre, que usted ponga su mano, Señor, sobre él, que usted le pueda levantar para la gloria suya. Y, Padre, queremos rogarte, Señor, por la salud de nuestro hermano Ignacio. Señor, también queremos pedirte, Señor, por el corazón de mi hermana Silvia, que usted la siga bendiciendo, cuidando, Señor, y sosteniendo. Gracias, Señor, por la fidelidad de esta familia, Señor, que desde que llegó a la iglesia, desde que te conocieron, Señor, han seguido fieles y han permanecido, Señor, fieles a tu palabra. Y, Señor, a través de esta jornada de la vida espiritual, Señor, pues llegan ciertas circunstancias que a veces, Señor, frenan la vida, pero quiero pedirte, Señor, por el ánimo de ellos, que sigan adelante, que los uses de una manera especial, que los levantes, Padre, y Señor, no exigimos nada, simplemente rogamos a nuestro Padre Celestial como hijos tuyos. Te pedimos por ellos, te pedimos por nuestra hermana Lupita Osuna, Señor, que pongas tu mano de poder sobre ella también.
Padre, en tus manos la encomendamos, oh Dios, te rogamos, Señor, que pongas tu mano también de poder, Señor, sobre su cuerpo, su estómago, Señor, a cada parte, Señor, de su vida, y que usted la anime, Señor, a que ella pueda seguir adelante, Señor, y en este estudio que va a tener también, Señor, el día de mañana, o la consulta, Señor, que usted pueda obrar, Señor, también en esa consulta, aunque sabemos, Señor, que tú eres el médico de médicos, el Señor de doctor de doctores, y que nada es imposible para usted. Por eso rogamos a usted en esta mañana, Padre eterno. Le pedimos por ella, por Jessie, Señor, que la ayudes también en su corazón, Padre, que usted le bendiga, Señor, a ella, y que le vuelva a traer de nuevo, Señor, a tus caminos. Padre, te pido por su vida, Señor, y que le den la paz que su corazón necesita, Señor, que usted la rejuvenezca de nuevo, Señor, y la puedas volver a traer a sus caminos de nuevo. Te pido por ella, por Rosita también, Señor, que ella pueda venir también a ti, Señor, toda la familia. Señor, también te rogamos por nuestro hermano Luis Lara, que en este estudio, Señor, que se le hizo, que está buscando otro diagnóstico también, Señor, a ver si es lo mismo. Padre, que usted ponga su mano de poder sobre su cuerpo, Señor, te pedimos por su vida, por su fe, Señor, que no mengue, sino que siga adelante, que tú le ayudes, Señor, en los momentos de dificultad, de debilidad, Señor, que usted le levante, Padre. Te pedimos por nuestro hermano Luis Lara, te pedimos por los hijos, por la familia, que usted, Señor, ellos puedan ver este momento para acercarse, Señor, a usted, y que puedan conocer como el Señor y Salvador. Te pido por los hermanos de nuestra iglesia, que nos ayude, Señor, a continuar firmes y fieles, Señor, a ti. También te pedimos por los bebés, Señor, que nos has dado, Señor, en este tiempo, en estos meses, que usted los bendiga, los guarde, los padres también. Te pedimos por la vida de la iglesia, por nuestros jóvenes, nuestros adultos, Señor. Te pedimos por toda la iglesia en general, y los nuevos que están llegando también, y aquellos que están iniciando los caminos tuyos, como los que ya estamos. Que usted nos ayude, Señor, a continuar, Padre. Ayúdanos a mantener un corazón para ti. Bendice, Señor, el culto de esta mañana. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesús. Amén. ¿Estamos contentos, hermanos? Vamos a continuar esta mañana adorando y glorificando a nuestro Dios a través de estos signos. Dios les bendiga. Muy bien, hermanos, vamos a cantar a nuestro Dios. Hay una fuente sin igual. Este tiempo, ¿verdad? Sabemos que lo único que nos puede llenar es la paz del Señor. Así que vamos a cantar a nuestro Dios en esta mañana. Y vamos a cantarlo, hermanos. Hay una fuente sin igual,
hermanos, toda la sociedad, ¿verdad? Que el mundo a veces nos hace, ¿verdad? Pasar. Entonces vamos a cantar, hermanos, otro himno más, en la cruz, hermanos, este hermoso himno. Vamos a cantarlo bien fuerte. Estamos aquí, los que están viendo, ¿verdad? También canten en su lugar. Comenzamos, hermanos. Así le damos el tiempo a nuestro pastor para que traiga el mensaje de Dios en nuestros días de esta mañana. Dios les bendiga, hermanos. Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Gálatas capítulo 5. Hermanos, una de las cosas que realmente hay, y yo creo en el corazón de cada pastor, es que la iglesia, hermanos, y todos juntos como cuerpo, tengamos un corazón para el Señor, tengamos un corazón para Dios, pero también, hermanos, tengamos un espíritu en el cual el Espíritu Santo está trabajando en nuestras propias vidas. Y el corazón hermanos, mío en esta mañana es que todos, hermanos, podamos disfrutar de la gracia de Dios en nuestras propias vidas. Así que quiero pedirle, hermanos, en esta mañana que se ponga de pie, por favor, y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, vamos a abrir nuestras Biblias. Cuando la tenga, hermano, le invito a que se ponga de pie, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Ya lo tenemos, hermano. Gálatas 5, versículo 22 al 23 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Hermanos, en esta mañana quiero hablarles acerca de la mansedumbre en esta mañana, mansedumbre. Quiero hablarles un poco acerca de este tema, lo que es la mansedumbre. Ahora, hermanos, simplemente quiero que pongamos atención en lo que produce el fruto del Espíritu. Esto solamente lo produce el Espíritu de Dios, la mansedumbre en nosotros. Nosotros no podemos ser mansos por nosotros mismos. Hermanos, pero mansedumbre muestra mucho la gracia de Dios en nuestras vidas, la manera en que Él está orando. Y nadie, hermanos, somos mansos. Eso no es algo que proviene de nosotros, es algo que proviene de Dios. Así que en esta mañana vamos a orar para pedir la dirección de Dios para el mensaje de esta mañana, en el nombre de Cristo, hermanos. Padre Celestial, le pedimos, Señor, que usted bendiga este tiempo de enseñanza, que usted nos ayude, nos dirija y nos permita, Señor, continuar y aprender más de su palabra. Le pedimos que su Santo Espíritu nos dirija, Señor, a toda la verdad y que podamos escudriñar las Escrituras y podamos ver, Señor, lo importante que es, Señor, ser sumisos al Espíritu Santo. Qué importante es ser sumisos, Señor, y darte el control, la dirección de nuestras vidas. Y entre más, Señor, somos sumisos, entre más, Señor, nos negamos a nosotros mismos, Padre, entre más te damos nuestra vida a ti, Señor, usted empieza a producir este fruto, Señor, que empieza a trabajar en nuestros corazones y después, Señor, es una evidencia hacia el exterior. Bendícenos en esta mañana con tu palabra, Señor, en el nombre precioso de Cristo te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. También todos los hermanos que están viéndonos ahí en Facebook, que están conectados, hermanos, pues también pueden ahí tomar su lugar con su familia. Y quiero hablarles, hermanos, acerca de este fruto, el fruto del Espíritu, el fruto de mansedumbre. Hermanos, esta palabra que estamos estudiando es una palabra, hermanos, que pocas veces es mencionada aún dentro de los círculos cristianos, la palabra mansedumbre. Muy poco escuchamos, hermanos, acerca de este tema de la mansedumbre, hermanos, pero nosotros es muy importante que seamos un vaso de mansedumbre. Es muy importante que nosotros, hermanos, podamos tener ese fruto en nuestra propia vida. El significado, hermanos, de la mansedumbre es ser humilde, paciente y dócil. Ese es el significado, hermanos, de mansedumbre. Pero hoy en día, hermanos, se ha perdido ese significado, y el significado de hoy, hermanos, es que se dice, hermanos, el significado de hoy que mansedumbre es ser demasiado sumiso, complaciente y sin ánimo. Eso es ser es ser manso, pero en realidad, hermanos, cuando el mundo hoy en día está poniendo que es dócil, y es ser demasiado, hermanos, complaciente, sin ánimo, eso no es la palabra mansedumbre. Mansedumbre, hermanos, viene producido por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo produce ese fruto en nuestras propias vidas, hermanos, nuestro caminar, nuestro hablar, nuestra manera de ser es totalmente diferente. Ahora también, hermanos, quiero que veamos que la definición de mansedumbre, hermanos, sí también es ser gentil y ser amable. Eso es parte de la mansedumbre. Es parte de esa definición. Pero la mansedumbre, hermanos, es un espíritu sumiso y dispuesto para aprender de Dios, que se revela en una preocupación genuina hacia los demás. Entonces, ser manso significa, hermanos, que cuando Él está produciendo esa mansedumbre en mi propia vida, ese fruto también va a ser replicado hacia las demás personas en mi propia mansedumbre. Ahora, hermanos, el ejemplo de mansedumbre, lo vemos, hermanos, tiene que ver, hermanos, en ser sumisos a Dios. Tiene que ver, hermanos, esa dirección hacia los demás. La dirección de mansedumbre, hermanos, primeramente es hacia Dios. La dirección de la mansedumbre primero tiene que ver hacia Dios y luego hacia nuestro prójimo. Tenemos, hermanos, que ser humildes delante de Dios. Tenemos que someternos a Dios para después ser un reflejo hacia los demás. Una persona, hermanos, un cristiano que es orgulloso y rebelde contra Dios, hermanos, quiero que escuchemos esto. Hermanos, el cristiano orgulloso y rebelde contra Dios, ese es el que tiene, hermanos, ese espíritu que se muestra rebelde y orgulloso a Dios, es el mismo espíritu que va a mostrar hacia los demás cristianos. Un cristiano, hermanos, que no camina con Dios, un cristiano que no deja que la palabra de Dios transforme y cambie su propio interior, un cristiano, hermanos, que no permite que la palabra de Dios penetre y le transforme y le lleve a la voluntad de Dios. Hermanos, ese cristiano, en la manera, en su relación que tiene con Dios,
va a ser la misma relación que va a mostrar hacia los cristianos. Uno no puede decir que amamos a Dios y estar mal hacia otro. Entonces la mansedumbre es mostrada en la manera, en mi relación con Dios, en mi sumisión a Dios, y eso va a ser mostrado hacia los demás cristianos también. Hermanos, entonces si nosotros mostramos orgullo y rebeldía hacia la oración, hacia la palabra de Dios, si mostramos hacia el servicio de Dios, eso va a ser mostrado hacia los demás. Nuestra relación, hermanos, hacia Dios siempre va a afectar nuestra relación horizontal con las demás personas. Nuestra relación, hermanos, que tenemos vertical con Dios siempre afectará nuestra relación horizontal con las demás personas. En otras palabras, como yo soy con usted como cristiano, eso indica o muestra mi relación que yo tengo con Dios. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Entonces debemos, hermanos, muy importante la mansedumbre, porque mansedumbre nos permite mantenernos humildes, hermanos, nos permite mantener una vida cristiana. El ejemplo de mansedumbre, hermanos, se ve ante todo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él es el ejemplo, hermanos, de mansedumbre en la vida cristiana. Cuando el Señor Jesucristo entró, hermanos, ahí en la entrada triunfal, ahí en Jerusalén, no entró, hermanos, trayendo juicio sobre ellos, entró, hermanos, sobre un asno con un espíritu, mostrando un espíritu de mansedumbre. Y quiero que vayamos, hermanos, allá a Mateo capítulo 21, por favor, para ver este ejemplo, hermanos, de mansedumbre. Ejemplo de Mateo capítulo 21, versículo 5. Quiero que veamos un poquito, hermanos, el ejemplo de mansedumbre que tenemos de parte de nuestro Dios, de nuestro Señor. Aquí vemos la entrada triunfal de Jerusalén. Y aquí dice, hermanos, en Mateo capítulo 21, versículo 5 dice, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Fíjense, hermanos, todo lo que está aconteciendo en esta parte de las escrituras. Nos está diciendo, hermanos, que él entró mostrando mansedumbre sobre un pollino. ¿Qué estaba diciendo, hermanos? Un pollino, hermanos, el Señor Jesucristo, en otras palabras, está mostrando que él no entró con un caballo blanco, él no entró con un caballo, hermanos, demasiado grande. Él no entró, hermanos, con una corona sobre su cabeza, mostrando, hermanos, señorío, sino él entró manso y humilde. Él pudo haber entrado con un caballo, hermanos, y todas aquellas personas que estaban alrededor de él, echarle el caballo encima y atropellarlos. Él no entró así. Hermanos, él entró sobre un asno. ¿Qué significa el asno? El asno es un animal de carga, es un animal de servicio. Jesucristo, hermanos, entró a Jerusalén en esa entrada triunfal, porque él sabía que iba a ir a la cruz del Calvario y él quería, hermanos, mostrar su mansedumbre, hermanos, en un animal de carga, en un animal de servicio, porque él vino a quitar la carga, hermanos, de las personas que hemos estado afligidas. Hermano, él vino a servir, no a ser servido. Y mostró, hermanos, mansedumbre. Por eso, hermanos, su vida, vemos el ejemplo, hermanos, de mansedumbre en su propia vida. Queridos hermanos, como dije, él no entró ahí a Jerusalén para recibir más aplausos, para que le dijeran, Hosana al que viene en nombre del Señor. Él entró, hermanos, lento, de movimiento. Él quería entrar despacio, hermanos, en ese lugar. Hermanos, para mostrar mansedumbre. Él no llegó, hermanos, en ese caballo, hermanos, sino él llegó, hermanos, tranquilo para escuchar a las personas y mostrar esa mansedumbre. Hermanos, recuerden que él entró a Jerusalén, hermanos, para ser crucificado por esa misma gente, hermanos, y él sabía que esa gente que le decía Hosana, esa gente él sabía, hermanos, que le iba a crucificar tiempo después. Pero él estaba mostrando mansedumbre, él estaba diciendo, hermanos, en ese pollino, que la gente que tenía carga, que tenía necesidad, podía venir al Salvador y podía encontrar refugio. Y él dice, hermanos, que él vino a servir, no a ser servido. Qué tremendo, hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice acerca de esto tan maravilloso de la palabra de Dios. Hermanos, aquí en Mateo capítulo 20, versículo 28, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hoy en día, hermanos, muchas veces hemos perdido la visión, hemos perdido el enfoque, hermanos, de entregar y servir con nuestra vida al Señor. Muchas veces decimos, ¿cómo es posible que yo voy a tenerme que hacer esto? ¿Cómo me voy a someter? ¿Cómo voy a someterme a esta manera? ¿Cómo voy a perdonar? ¿Cómo voy a servir? ¿Cómo voy a continuar? ¿Cómo voy a hacer las demás cosas? Se nos olvida, hermanos, que el ejemplo que nosotros tenemos
de mansedumbre es nuestro Señor Jesucristo, y Él vino a servir, no a ser servido. Él mostró mansedumbre. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, quisiéramos entrar en un caballo, verdad, blanco, negro, grandote, así, ¿verdad? ¿Cuántos quisiéramos entrar para ser vistos? Hermanos, si el Señor Jesucristo no entró a esa entrada triunfal, no entró para ser visto ni ser aplaudido. Él entró para llevar las cargas suyas y mis propias cargas. Manso y humilde, manso y humilde. Ahora, hermanos, quiero que veamos, debemos de seguir, hermanos, su ejemplo. Le hago la pregunta, ¿está siguiendo su ejemplo, hermanos, del Señor? Ese espíritu de mansedumbre. Mansedumbre, hermanos, solamente lo produce Él. Número uno, hermanos, quiero que veamos, número uno, la fuente de mansedumbre. ¿Cuál es la fuente de mansedumbre? Hermano, Él es la fuente de mansedumbre. Hermanos, mansedumbre es un producto del Espíritu Santo. Usted y yo no podemos producir mansedumbre. Mansedumbre es un producto del Espíritu Santo. Solamente cuando le dejamos obrar a Él, hermanos, le damos las riendas de nuestra vida, Él empieza a producir ese fruto. Y mansedumbre, hermanos, muchos, hay una lista ahí, dice, pues el fruto del Espíritu es amor. ¿Cuántos pueden decir, yo te amo? Tienen gozo. Hermanos, paciencia, benignidad, bondad, fe, y luego casi al final dice mansedumbre. Mansedumbre. Hermanos, el manso aprende de Dios. ¿Por qué? Porque la mansedumbre es un producto del Espíritu Santo. Y alguien que pasa tiempo, hermanos, con el Señor Jesucristo, alguien que pasa tiempo con el Señor, hermanos, el Señor va a empezar a producir, hermanos, ese producto que lo produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el manso aprende de Dios, dice el Salmo 25:9. Salmo 25:9, puede ir a sus Biblias ahí, hermanos. Voy a dar tiempo a que usted lo busque. Una persona mansa siempre va a estar constantemente aprendiendo de Dios, escudriñando, hermanos, leyendo las Escrituras, aprendiendo de la palabra de Dios. Ahí en Salmo 25:9 dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a quienes, hermanos, a los mansos su carrera. Hermanos, muchos cristianos que están hoy sirviendo, muchas personas que sirven a los demás, no son personas orgullosas, son personas humildes, mansas, que están en el camino. ¿Por qué? Una persona que está mansa en el camino de Dios, que está sirviendo en el camino de Dios, es aquella persona que tal vez, hermanos, en un momento le van a decir, Hosana, oh, gloria a Dios por tu vida, pero a las siguientes semanas o al tiempo, hermano, va a recibir una puñalada en la espalda, pero sigue en la carrera. ¿Por qué? Porque su enfoque no está en lo que es en sí mismo, sino su enfoque está en lo que el Espíritu Santo produce dentro de su propio corazón. Y es lo que está diciendo el texto aquí que leímos, hermanos. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Cristianos que se mantienen en el servicio de Dios, hermanos, son aquellos que se mantienen en mansedumbre. No lo dice el pastor, lo dice la palabra de Dios. Qué bueno es Dios, hermanos, que nos da una oportunidad tras otra oportunidad para dejarle a Él obrar en nuestras propias vidas. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Hermanos, la fuente de mansedumbre, hermanos, es el Espíritu Santo que produce ese producto, ese espíritu, ese fruto en nuestras vidas. Hermanos, no solamente el manso aprende de Dios, hermanos, y le guía y le enseña, sino también, hermanos, vemos el manso no solamente aprende de Dios, el manso también aprende de Jesucristo, del Señor Jesucristo. Vemos en Mateo 11:29, dijo el Señor Jesucristo, aprended de mí. Ahí en Mateo 11:29, aprended de mí. Lo decía la semana pasada, ¿verdad? Pastor, usted me falló, yo no puedo seguir adelante en las cosas de Dios, pero Dios no te falla, Él es fiel. Él no falla. Él no se puede negar a sí mismo, hermanos. Él es fiel. Aunque yo le he sido infiel muchas veces al Señor, Él sigue siendo fiel. Confieso mi pecado, confieso mi maldad. Y Él me ayuda, hermanos, a continuar y a seguir adelante. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Hello. O ya los dormí, hermanos. Hermanos, lo que podemos ver, hermanos, el manso aprende de Jesucristo. Aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí.
cuando aprendemos de Él, nos mantiene en la carrera de la vida cristiana, nos mantiene en el servicio, nos mantiene en la mansedumbre. Aprendemos de Él, hermanos, y Él dice que cuando aprendemos de Él, hallamos descanso para nuestra propia alma interior. Oh, qué bueno es Dios, amén, hermanos. Hermanos, cuando nos mantenemos en Cristo Jesús, Él obrando en nuestras propias vidas, nuestra alma encuentra descanso a pesar de las necesidades, a pesar de las dificultades. La palabra de Dios, hermanos, nos dice que Él es la fuente de mansedumbre, y el manso aprende de Dios, se deja guiar por Dios. Hermanos, en otras palabras, es moldeable el manso en las manos de Dios, se deja moldear por Dios mismo. Y Él dice, aprender de mí. Hermanos, aprender de mí. ¿Qué significa aprender de mí? Es una invitación, hermanos, a ser como Él. Oh, hermano. ¿Alguien me está escuchando, hermanos? Él está diciendo, aprender de mí, que soy manso. No aprendas tal vez de los hermanos, tal vez no aprendas los errores del pastor, pero dice el Señor, aprende de mí, que soy manso y humilde. Es una invitación de parte del Señor, que seamos mansos y humildes de corazón como Él, para que nuestra alma pueda tener descanso en nuestra propia vida. ¿Cuánto necesitamos paz, hermanos? Hermanos, no solamente vemos la fuente de la mansedumbre es un producto del Espíritu Santo. La mansedumbre, hermanos, viene de Dios. La mansedumbre es un fruto del Espíritu de Dios y viene de Dios. No es que yo puedo mirarme al espejo, hermanos, el día de hoy y decir, hoy voy a ser manso. Puedo ser menso yo, pero no puedo ser manso. No puedo ser manso, mirarme al espejo, voy a ser manso yo. No puedo ser manso, hermano. Eso es algo que produce Dios. Así como Dios produce la salvación, Él también produce la mansedumbre en nuestras propias vidas. Son cosas de Dios hacia nosotros. Queridos hermanos, la mansedumbre viene de Dios. El Salmo 22-26 dice, comerán los humildes y serán saciados. Hermanos, si tomamos la palabra de Dios en nuestras vidas van a ser saciadas. Dice el texto ahí, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Hermanos, comerán los humildes y serán saciados. ¿No dice ahí Josué capítulo 1? Nos habla la palabra de Dios ahí, hermanos, que honremos la palabra de Dios, que no nos apartemos de la palabra de Dios. Hermanos, cuando dejamos que la palabra de Dios produzca, hermanos, su fruto en nuestras propias vidas, podemos ser saciados espiritualmente. Una persona que está saciada espiritualmente, hermanos, no necesita nada más en su propia vida, le necesita solamente a Él. Cuando Él sacia y suple nuestras necesidades espirituales, hermano, yo no necesito nada más. Queridos hermanos, la mansedumbre viene de Dios, no es algo que yo produzco en mi propia vida, es solamente mi vida puede ser saciada cuando le permito a Él trabajar. Entonces dije, hermanos, la fuente de la mansedumbre, la mansedumbre es un producto del Espíritu Santo, pero la mansedumbre es proporcionada también por el Señor Jesucristo. La mansedumbre es proporcionada, no solamente es un producto, sino es proporcionada por el Espíritu Santo, por el Señor Jesucristo. La mansedumbre, hermanos. Hoy en día, la mansedumbre es proporcionada solamente por Cristo Jesús. Hoy en día, muchas personas dicen, esta persona es un homicida, esta persona es una persona que ha cometido varios delitos y que van en contra de la familia, y estas personas muchas veces son puestas y resguardadas en un lugar que puede ser un penal, puede ser cualquier cosa, hermanos, y son resguardadas en ciertos penales, son resguardadas en ciertos centros de rehabilitación, son resguardadas dentro de ciertas cosas para que cambie su conducta, que sean tranquilos, que no sean tan ásperos en su conducta, tan faltantes de respeto a sus padres, golpeándolos, y todo eso, hermanos. Y muchos de ellos entran a este tipo de cosas pensando que van a salir diferentes. Hermanos, déjeme decirle, un penal, un centro de rehabilitación, no produce mansedumbre. Eso lo produce el Señor Jesucristo. Hermano, eso lo produce solamente Él. Sí ayuda, hermanos, pero no sacia la necesidad interior. El mundo quiere corregir la conducta. Cristo quiere proporcionar el fruto que produce esa conducta en nuestras propias vidas. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Hello, hermanos, escuchan pocos amenes.
Hermanos, Él es lo que, produce en nuestras vidas. La mansedumbre, hermanos, es necesaria en la vida cristiana. Mansedumbre, hermanos, produce una vida de paz con otros. ¿Por qué? Porque soy manso y humilde. Hello. Hermanos, humilde, paciente. Hermanos, el Señor Jesús era humilde y paciente. Hermanos, mansedumbre, hermanos, produce paz para con otros creyentes. Produce, hermanos, esa conducta. La mansedumbre es necesaria en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque produce una paz para con los hermanos de la iglesia. Es una persona, hermanos, que está viviendo en el Espíritu Santo, está viviendo bajo la dirección del Espíritu de Dios y no bajo la carne. Es una persona, hermanos, que ama a los hermanos, que ama a las personas que están alrededor de los demás, aunque seamos difíciles de amar. ¿Cuántos somos difíciles de amar, hermanos? Levante su mano, hermano. Yo nomás soy doble difícil de amar. Oh, hermanos. Ok, gracias. Hello. Hermanos, mansedumbre dice Proverbios. Vaya a Proverbios 13:10, por favor, hermanos. Ahí a sus Biblias. Mira, hermanos, una persona mansa llegó con una persona, y le dijo: Señor, tenemos aquí a una mujer que fue tomada en acto de adulterio. ¿Tú qué dices? Debemos de apedrearla, dice ahí, ¿verdad? Que el Antiguo Testamento, que debemos de apedrear a aquella persona que se agarró, se tomó en el acto de adulterio. Y el Señor dice que estaba escribiendo en tierra y dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, dijo, que arroje la primera piedra. Y dice que desde el más pequeño hasta el más grande fueron dejando las piedras. Y luego el Señor Jesús le dice: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Yo no te condeno. Vete y no peques más. Mostró, hermanos, quién era el Señor Jesucristo. Y aquí Proverbios, hermanos, una persona que no está bajo la dirección del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo produciendo lo que Él quiere en la vida de un creyente, dice Proverbios 13:10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda. Una persona, un cristiano contencioso, es una persona, hermanos, que no vive en mansedumbre, no vive bajo el fruto del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, qué importante, hermanos, que veamos que la mansedumbre es proporcionada por el Señor Jesucristo. Hermanos, entonces, si el Señor Jesucristo no me está proporcionando la mansedumbre, ¿quién me está proporcionando la soberbia, la ira en mi propia vida? Exactamente. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ok, le seguimos. Segunda, ok, hermanos, punto número 2. Hablé, hermanos, la fuente de mansedumbre es un producto del Espíritu Santo. La fuente de mansedumbre, número 2, la fuente de mansedumbre es proporcionada por el Señor Jesucristo. Y número 2, hermanos, la presentación de la mansedumbre. Quiero que veamos la presentación de la mansedumbre. Nos dice, hermanos, Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre. Vaya a sus Biblias, porque quiero que lo tache ahí, hermanos, por favor. Quiero que le ponga una nota, por favor. Aquí, hermano, está tremendo esto, ¿verdad? Pero aquí la fuente de la mansedumbre, hermanos. Vemos la presentación de la mansedumbre. ¿Cómo nos presenta la mansedumbre? Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos, ¿con qué, hermanos? Con paciencia los unos a los otros ¡ay, ese pastor! No, en amor. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. La palabra de Dios lo dice. Entonces, hermanos, en otras palabras, este es un mensaje para examinarnos cómo está nuestro corazón delante de nuestro Señor. ¿Quién está obrando en nuestra propia vida? ¿Gilberto Galvez? ¿Su propia carne? ¿O está obrando el Trino Dios en nuestras propias vidas? Hermanos, es tiempo en que nosotros comprendamos que la iglesia debemos de ser una iglesia, hermanos, llena del Espíritu de Dios, lleno, hermanos, del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Una iglesia, hermanos, que muestra estas características. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, no va a usar nada más que no sea su iglesia. Hermanos, si alguien va a usar la bendita palabra de Dios, hermanos, va a ser la iglesia. Alguien dijo que la iglesia, hermanos,
son los pies del Señor Jesucristo. La iglesia son las manos del Señor Jesucristo. La iglesia son los ojos del Señor Jesucristo. Hermanos, los oídos. La iglesia son los oídos del Señor Jesucristo. Hermanos, la iglesia, hermanos, es la boca del Señor Jesucristo por el cual se pueden anunciar las verdades que pueden cambiar y transformar este mundo, hermanos, de gente que se está suicidando, de gente que está tomando malas decisiones, de gente, hermanos, que ya no quiere seguir adelante con su vida, que dice, yo no sé el propósito de la vida en este mundo, hermanos, pero nosotros tenemos la verdad. Cristo, hermanos, no va a bajar en carne y hueso, hermanos, en su cuerpo para predicar el evangelio. Él dejó su iglesia y le dio su palabra a la iglesia, que es su cuerpo, para que Él quiere obrar, Él quiere predicar, Él quiere hacer su ministerio a través de usted, que es el cuerpo de la iglesia. Hermanos, pero Dios quiere producirse, hermanos, sin mansedumbre yo no puedo ser un buen pastor. Sin mansedumbre usted no puede ser un buen cristiano. Sin mansedumbre, hermanos, no podemos ser buenos maestros. Sin mansedumbre no podemos someternos a las autoridades. Sin mansedumbre, hermanos, vamos a ser orgullosos y rebeldes y no humildes. Recuerda, hermanos, mansedumbre primeramente es hacia Dios, segunda relación de mansedumbre hacia Él. Es lo que yo voy a hacer hacia usted. Lo descuidado que soy con Dios en mi tiempo con Dios, es lo descuidado que voy a hacer con usted también. Y viceversa. ¿Cómo necesitamos, verdad, hermanos, entregarnos a Dios? Amén. Muy bien. Ahora, hermanos, estamos viendo, hermanos, la presentación de la mansedumbre. Soportándonos con paciencia los unos a los otros. En amor. Es que lo tengo que soportar. En amor. ¿Qué es amor, hermanos? Un fruto del Espíritu. Es negarme a mí mismo y tomar la decisión de amarle. O tomar usted la decisión de amarme a pesar de lo difícil que soy. Amor no es un sentimiento, sino una decisión de una persona que está conectada, hermanos, al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, quiero que veamos la presentación de la mansedumbre. La mansedumbre, hermanos, responde en la dificultad. En esta presentación, hermanos, que número 2, la mansedumbre responde en la dificultad. Cuando somos mansos, hermanos, nuestra mansedumbre sale o sale nuestro viejo hombre. ¿Quién batalla con el viejo hombre? Yo batallo con el viejo hombre. Y es muy difícil aplacar a ese viejo hombre. Es bien difícil. Necesito la gracia de Dios, la ayuda de Dios en mi vida para aplacar a ese viejo hombre en mi propia vida. Entonces, la mansedumbre responde en la dificultad. No puede, hermanos, muchas veces no podemos controlar las acciones de los demás, pero puedo controlar mi respuesta hacia esas acciones de los demás hacia mí. Usted puede controlar sus respuestas de sus acciones hacia los demás problemas que vienen de afuera. ¿Por qué? Si somos mansos y humildes. Hermanos, vemos también al Señor Jesucristo. Si eres tú el Hijo de Dios, ¿quién te ha pegado? Le escupieron, lo golpearon. Y Él solamente dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Hermanos, un espíritu diferente al que muchas veces nosotros tenemos. Hermanos, sabe que la iglesia primitiva era una iglesia, hermanos, lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu de Dios. Hermanos, la iglesia creció de primero, hermanos, a unos poquitos y luego llegó a 3,000, 5,000, 15,000 y hasta 50,000. Hermanos, en un poco tiempo, porque la iglesia entendió quién era el dueño de la iglesia, entendió, hermanos, la gracia de Dios sobre sus propias vidas, y en poco tiempo la iglesia se multiplicó. Hermanos, ¿sabe por qué muchas veces las iglesias no están llenas? Ah, pastor, usted está hablando de números. Sí, estoy hablando de números, hermanos, porque tiene que ver mucho, en relación con Dios, tiene que ver mucho con las demás personas. ¿Sabe que esta iglesia, hermanos, debería de estar reventando si simplemente nosotros fuéramos sumisos a la palabra de Dios, dejáramos que Él obrara en nuestras vidas, fuéramos mansos y quitáramos, hermanos, muchas veces ese egoísmo, ese ego en nuestras vidas y decir, sí, Señor, yo te voy a obedecer, cueste lo que cueste, yo me voy a negar a mí mismo. Tú eres el mejor ejemplo Señor, no tenías por qué haber muerto por mí una cruz del Calvario. Tú sabes lo renuente que soy en mis pensamientos. Señor, tú sabes las palabras que yo digo. Señor, tú me conoces, tú conoces mi levantarme y mi acostarme. Tú conoces todo de mi propia vida, mas sin embargo dejaste tu trono ahí en el cielo y veniste a morir por un hombre como yo. Y muchas veces, hermanos, no queremos mostrar mansedumbre
hacia alguien más como si nosotros fuéramos más que los demás. ¿Sabe una cosa, hermanos? El apellido Galvez no es más que su apellido. Mi apellido Galvez, hermanos, no es mayor que el suyo. Gracias, hermano. Ni su apellido, hermanos, es mayor que el mío. Pero hay un nombre, sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. En ese nombre yo debo de humillarme cada día, cada instante de mi propia vida. Si yo quiero mantenerme conectado con Dios. Hermanos, mansedumbre responde en las dificultades. Yo no puedo controlar lo que la gente pudiera comentar. Hermanos, pero yo sí puedo controlar lo que yo puedo responder. Hermanos, en otras palabras, hermanos, es como respondemos en medio de las circunstancias. Si no tenemos la mansedumbre, va a salir una crítica de nuestras propias vidas. Pero si somos controlados por el Espíritu Santo, va a salir una oración: Señor, cámbiame a mí. Y ayúdame a tener mansedumbre para que nosotros con espíritu de restaurar aquel. ¿Con espíritu de qué? De mansedumbre también. ¿Sí me explico, hermanos? Dios no se equivoca, hermanos. Dios no se equivoca. Hermanos, Dios puede llenar nuestra iglesia, hermanos, de gente nueva, gente salva, atraer, hermanos, a los que están desanimados, hermanos. Dios los puede hacer cuando simplemente dejáramos al Espíritu Santo trabajar en nuestras vidas, hermanos, para que las demás personas pudieran ver y tuvieran ese deseo de conocer al Dios que tenemos. No solamente, hermanos, podemos controlar nuestras acciones. Cuando estamos en tiempos difíciles, hermanos, dice 1 Timoteo 6:11. Vaya a sus Biblias, hermanos, por favor, allá a 1 de Timoteo 6:11. Cuando usted lo tenga, me indica con un amén, por favor. 1 Timoteo 6:11. Nos dice la palabra de Dios: mas tú, hombre de Dios, mas tú, le dice Pablo a Timoteo, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Tú, hombre de Dios, sigue la mansedumbre. ¿Por qué, hermanos, mansedumbre? Hermanos, ¿cómo necesitamos los varones mansedumbres con nuestras esposas? Nuestras esposas muchas veces pensamos que son unas gatas. Pensamos que nuestras esposas son para hacerlas como nos da la gana muchas veces. Tenemos el derecho de gritarles, de decirles lo que van a hacer y lo que no van a hacer. Muchas veces, hermanos, fallamos en ese aspecto. Y dice, hermanos, y tú, le dice, hombre de Dios, sigue estas cosas. Dice. Tú, dice, sigue estas cosas, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Para con todos, voy a ser manso con los que son mansos conmigo. No, hermano, dice ser mansos para con todos los hombres. Para con todos los hombres. Hermano, dije, la presentación de la mansedumbre responde a la dificultad. La presentación de la mansedumbre, hermanos, en el matrimonio. En el matrimonio, hermanos, es donde debemos responder, hermanos, con más mansedumbre. Ay, vieja, ya sé que debemos de pagar esta deuda, pero ¿cuántos varones me entienden? Es que debes de hacer esto, es que debes de... ¿Y pasó? ¿Por qué no le hace así? Mansedumbre, hermanos. Ahora, hermanos, usted va a pensar que yo y mi esposa nos llevamos como perros y gatos, ¿verdad? Pero nos las pasamos bien dentro de todo. Ok, hermanos, pero yo tengo que aprender mansedumbre dentro de mi matrimonio, hermanos. Porque es ahí donde yo no tengo vergüenza ni tengo miedo en decir algunas cosas a mi esposa. Y va a ser mi esposa por la confianza que tenemos en decirme algunas cosas a mí. Entonces, hermanos, necesitamos mansedumbre dentro del matrimonio. Es en el momento de dificultad que debemos demostrar mansedumbre. Muchas veces las señoritas se ponen de novias y dicen las señoritas: he encontrado al hombre perfecto. He encontrado al hombre perfecto, dicen algunas señoritas. Oh, hermanos,
Ya no hay perfectos, hermanos. El perfecto estuvo hace 2000 años aquí, amén. Hermanos, no hay hombres perfectos. No hay hombres perfectos. La señorita dice, he encontrado al Señor perfecto. Después de unos meses, habla de sus problemas en el matrimonio y le cuenta a su mejor amiga de sus problemas en el matrimonio. La amiga le dice con sarcasmo, pues pensé que me dijiste tiempo atrás que fue el Señor perfecto. La señorita le responde a su amiga, sí, mas no supe que fue su apellido y no su descripción, ¿verdad? Era su apellido perfecto, pero el hombre no era perfecto. Entonces, hermanos, ¿cómo necesitamos muchas veces mansedumbre en nuestras propias vidas? Necesitamos mansedumbre. Ahora, hermanos, si hay hombres de Dios que pueden ser mansos y humildes, llenos del fruto del Espíritu, que pueden amarte y podemos amar a Dios juntos. Amén, hermanos. Muchas veces, hermanos, empezamos bien en la vida cristiana, pero se nos olvida seguir bien en la vida cristiana. ¿Cuántos cristianos, hermanos, empezaron con Cristo, enamorados con Cristo, sirviendo con Cristo, honrando a Cristo, teniendo tantas cosas, hermanos, en Cristo, pero se nos olvida con el tiempo, hermanos, seguir bien con Cristo, seguir un espíritu de mansedumbre, un espíritu humilde y generoso, hermanos, un espíritu humilde y generoso dentro de una familia, hermanos, produce una atmósfera que honra a Cristo. Hermanos, quiero que escuchemos esto, un espíritu humilde y generoso, hermanos, en unos padres cristianos, en unos maestros en la iglesia, en la familia pastoral, hermanos, produce una atmósfera que honra a Cristo. Hermanos, en un lugar, hermanos, donde no hay soberbia, donde no hay orgullo, es un ambiente, hermanos, humilde, hermanos, que honra totalmente al Señor. ¿Alguien me está escuchando, hermanos? ¿Cómo necesitamos, hermanos, si yo en lo personal, que el Señor produzca ese fruto en mi propia vida? Un espíritu humilde, hermanos, y generoso produce dentro, hermanos, de nuestras vidas esa atmósfera, hermanos, de mansedumbre. Tranquilo. Entonces, hablé, hermanos, número 1, dije la fuente de la mansedumbre. Número 2, dije la presentación de la mansedumbre. Y número 3, la función de la mansedumbre. La función de la mansedumbre. ¿Cuál es la función de la mansedumbre? La mansedumbre, número 1, revela, hermanos, Cristo dentro de usted. La mansedumbre revela Cristo dentro de usted. La mansedumbre, hermanos, revela Cristo en nosotros. Si usted dice, yo soy manso y humilde, el Espíritu Santo está trabajando en mi propia vida, lo vamos a revelar. Va a ser revelado en nosotros. Ahora, hermanos, la mansedumbre revela a Cristo en nosotros. Es lo que aprendemos de Cristo, dice la Biblia en Mateo 11, 29 al 30. Mire, esto es lo que aprendemos, hermanos, del Señor Jesucristo. Llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo, dice, sobre vosotros. Hermanos, Él era manso, Él es manso. Él es el ejemplo de mansedumbre. Llevad mi yugo, dice, sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, hermanos, yo me pongo el yugo de Cristo, aprended, dice, llevad mi yugo sobre mí. Él está diciendo, llevad mi yugo. Nos está mandando, hermanos, que usted y yo llevemos ese yugo de qué? Hermanos, de aprender de Él, de su ejemplo. ¿Qué ejemplo? De ser manso y humilde de corazón. Él quiere que llevemos ese yugo. Según ese yugo que, hermanos, va a ser mostrado en nuestra vida, si yo tengo ese yugo, voy a, hermanos, a expresar la mansedumbre de mi propia vida. Hermanos, ser humilde de corazón, manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo, dice, es fácil y ligera mi carga. En otras palabras, hermanos, no es difícil vivir la vida cristiana cuando le dejamos el control totalmente a Él. En otras palabras, hermanos, el Señor Jesús dice, camina conmigo, trabaja conmigo, y te voy a dar el poder para aguantar las dificultades en tu propia vida. No solamente, hermano, la mansedumbre revela a Cristo dentro de nosotros. Si usted es una persona que cuando en las primeras de cambio, era para despertarle, hermano, ¿ok? Si en las primeras de cambio, tú me la haces y tú me la pagas, desgraciado. Estamos mostrando Cristo dentro de nosotros, hermanos, ese yugo.
Estamos mostrando el yugo de la esclavitud del pecado, de la vieja naturaleza en nuestra propia vida. Entonces ustedes, hermanos, cuando vean al pastor, no, olviden, mejor no le doy armas de nada. Vamos a continuar, hermanos, muy bien. Hermanos, número 2, dije, la mansedumbre refleja, hermanos, la palabra de Dios en usted. La mansedumbre refleja la palabra de Dios en usted. En otras palabras, la gente dice, es que no es bíblico eso que se está diciendo, no es bíblico. Hermanos, eso yo creo que no está muy correcto muchas veces cuando juzgamos eso, no es bíblico. La mansedumbre refleja la palabra de Dios en su vida y en mi propia vida. En otras palabras, la mansedumbre va a reflejar si yo realmente estoy tomando la palabra de Dios y estoy siendo hacedor de ella, o solamente estoy siendo oidor, olvidadizo de la palabra de Dios. En otras palabras, cuando me olvido de la palabra de Dios, Cristo es la palabra, y cuando me olvido de la palabra de Dios, cuando la escucho y la olvido, me estoy olvidando ¿de quién? Del Señor Jesucristo, hermanos. Cristo es la palabra. Cristo es la palabra. Él es el verbo, hermanos. Él es la palabra. Y si yo soy oidor olvidadizo de la palabra de Cristo, me estoy olvidando de Él. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo el Señor. Amén, hermanos. Entonces debemos, hermanos, dejar que el Espíritu Santo produzca la mansedumbre. Porque cuando yo digo, hermanos, que soy bíblico, significa, hermanos, que el Espíritu Santo está dando evidencia en mi propia vida a Él, el fruto de su Espíritu, hermanos, en mi propia vida. Si Él no produce ese fruto, yo no puedo decir que es bíblico. En otras palabras, hermanos, usted me va a juzgar si yo estoy caminando con Dios, pero es el Espíritu Santo quien va a ver usted obrando en mi propia vida, siendo manso, o siendo un torpe por el mundo. ¿Sí me explico, hermanos? En otras palabras, el Espíritu Santo va a decir, Él está conmigo porque se está dejando trabajar y Él me deja trabajar a mí y yo produzco eso en Él. Él dice que es bíblico, pero no me deja trabajar a mí, por lo tanto no puede mostrar ese fruto. ¿Por qué? Solamente Él, hermanos, lo produce. Gloria a Dios que solamente lo produce, porque si no, mi hermano, hello. ¿Cómo necesitamos al Señor en nuestras vidas, hermanos? Hermanos, la mansedumbre refleja la palabra de Dios en nosotros. La mansedumbre mantiene, hermanos, su espíritu sensible a la palabra de Dios. La mansedumbre mantiene nuestro espíritu sensible a la palabra de Dios. Santiago 1, 21 al 22 nos dice, vaya a sus Biblias, hermanos, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 21 y 22. ¿Se acuerdan, hermanos, que yo dije algo que así, uno puede llevar al caballo al agua, pero no puede obligarlo a que la beba? Y aquí dice, hermano, Santiago, capítulo 1, versículo 21 al 22. Por lo cual, desechando toda, ¿qué, hermanos? Toda inmundicia, todo pecado, toda vieja naturaleza y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, o sea, manso, humilde, recibir con mansedumbre la palabra implantada. A mí no me va a cambiar el pastor, yo no le voy a cambiar a usted, pero si se deja cambiar por la palabra de Dios, va a ser muy evidente en mi vida y en la suya. La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y luego dice el versículo 22, pero sed hacedores de qué, hermanos? De la palabra, y no tan solamente oidor, olvidadizo, dice. Dice, y tan solamente oidores. Cuando somos oidores, hermanos, nos engañamos ¿a quiénes? A nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos. ¿Cuántos cristianos, hermanos, no viven la vida cristiana bajo la dirección del Espíritu Santo en sus propias vidas? Porque simplemente no hemos permitido darle el control de nuestras vidas al Señor. Una persona, hermanos, una iglesia que no es mansa, hermanos, nunca va a ser bendecida por el Espíritu de Dios. Nunca va a tener la gracia de Dios en su propia vida. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Un cuerpo sano obedece a la cabeza que es Cristo. Por lo tanto, si somos una iglesia sana, usted debe de estar involucrado, cada miembro de la iglesia,
cada personaje que está aquí en esta mañana debe de estar involucrado en algún ministerio de la iglesia, si usted es parte del cuerpo. Hello, no escucho ninguna mera, hermano. ¿O no dice la Biblia eso? Entonces, una iglesia que tiene el cuerpo, o sea, la iglesia que el cuerpo está mal, que tiene cáncer, el cuerpo que tiene, hermanos, dolor de cabeza, el cuerpo que tiene, hermanos, dificultades. Hermano, recuerde que usted tal vez es el pie, tal vez usted son los oídos, tal vez usted son las manos, tal vez usted es el brazo, tal vez usted son las rodillas, tal vez usted, hermanos, ¿cómo se llama? Es la concha, ¿verdad? Tal vez usted, estas son las piernas que aguantan, resisten, tienen fe. Tal vez otro, hermanos, es el que mantiene el corazón de la iglesia animando, hermano, échele ganas, siga adelante, por favor. Pero si alguien, hermanos, el corazón está hundiendo mal de la iglesia, no hay ritmo cardíaco, no hay ese entusiasmo, hermano, no está fluyendo la sangre, no está bien vital, no está bien vital, hermanos, el cerebro, hermanos, nada está bien, hermanos, dice la palabra de Dios, nos dice el Señor, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Hermanos, si solamente tomáramos la palabra de Dios, el cuerpo iba a obedecer a la cabeza, que es Cristo, pero muchas veces nosotros queremos ser cabeza como iglesia y no queremos ser el cuerpo de Cristo. Como si nosotros hubiéramos muerto por la iglesia derramando nuestra sangre, y fue Él quien derramó su sangre en la cruz del Calvario por nosotros como iglesia. Queremos que Él sea manso, pero yo no quiero ser manso. ¿Cuántos amenes hay, hermanos? ¿Amén? ¿Están de acuerdo con lo que dije o no? La mansedumbre, hermanos, produce la obra de la palabra de Dios. La mansedumbre produce la obra de la palabra de Dios. La Biblia dice que nosotros debemos de amar. La iglesia, la Biblia nos dice que debemos de perdonar. ¿Y qué hace uno, hermanos, que es manso? Es que es menso. No. Son palabras que se parecen, pero no son iguales. Ya. Y uno dice, ¿sabe qué? Perdónenme, le ofendí. Todo quieres arreglar con perdón. ¿Y qué dice la Biblia? La mansedumbre produce la obra de la palabra de Dios, trabaja en nuestras propias vidas. Dice el Salmo 147:6. Vaya a sus Biblias, hermanos. Salmo 147:6. Hermanos, el Señor Jesucristo nos invita vez tal vez. La palabra de Dios, hermanos, que nos dice que no seamos oidores olvidadizos. La palabra de Dios nos invita a ser como el Señor Jesucristo. Nos invita, hermanos, a ser llenos de Él, a refugiarnos en Él. Dice aquí la palabra de Dios, hermanos, Salmo 147:6. Jehová exalta a quienes, hermanos, a los humildes, y humilla a los impíos hasta la tierra. En otras palabras, Dios resiste a la soberbia, pero exalta, dice, a los humildes. Hermanos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento dice que Jehová exalta a los humildes, a los mansos, humilla a los impíos hasta la tierra. En otras palabras, hermanos, entre más conocemos de la palabra de Dios, entre más conozco al Salvador a través de la oración, entre más conozco la palabra de Dios, más va a producir cambios en mi vida, y eso va a ser reflejado, hermanos, en mi relación con Dios, y va a ser reflejado en mi relación con los de la iglesia. Hermanos, Él quiere que mantengamos una relación más personal con Él, que le conozcamos, que cada mañana que me levanto, yo hable con el Señor, me ponga de rodillas. Y muchas veces la iglesia ha dicho, y por generaciones he dicho, hermanos, ya no me podemos de poner de rodillas. Yo puedo orar así, hermanos, cuando nos ponemos de rodillas, estamos diciendo, Señor, yo te necesito en mi propia vida. Señor, yo necesito de ti. Hermanos, cuando llega un problema bien grande en nuestras vidas es cuando caemos de rodillas, pero mientras no llega un problema grande, nunca estamos de rodillas. Y cada mañana deberíamos estar de rodillas diciendo, Señor, ayúdame. Yo batallo con mi propia vida, Señor, batallo con mis pensamientos, batallo con mi conducta, batallo con mi manera de hablar. Señor, pero tu palabra dice que nada es imposible para ti. Señor, yo someto mi corazón, someto mi vida a la palabra de Dios. A veces me es difícil, Señor, pero yo quiero ser hacedor de tu palabra, Señor. Aquí está mi vida.
Dame un corazón para ser un buen padre, un buen líder. Señor, dame un corazón para guiar a los devocionales, a mi esposa, a mis hijos, cada mañana por las tardes. Qué vergüenza que muchas veces nuestros hijos tienen que venir a uno como padres. Papá, podemos leer. Mamá, podemos tener devocionales. Hermanos, y se nos olvida los altares que ya están destruidos. Y los hemos destruido cuando deberíamos de cada día tener un altar. No, hermanos, porque lo tengo que hacer, sino porque Él es mi Dios, Él es mi Padre. Necesito mantener una relación personal con mi Salvador. Él es el dueño de mi vida. Vivo para Él, sirvo a Él. Hermanos, debemos de conocer a nuestro Dios más y que Él produzca lo que Él quiere producir en nosotros. Quiero que vayamos, hermanos, a Colosenses. Termino en este texto. Colosenses. Colosenses 3:12 al 13. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 13. Cuando lo tengan, hermanos, indíqueme con un amén, por favor. La palabra de Dios dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de ¿qué? De mansedumbre, de paciencia. Dice: vestidos pues como escogidos, dice, de Dios, santos, o sea, apartados, hermanos, para Dios, no para el mundo. Somos amados, de entrañable misericordia, hermanos. Y luego dice aquí, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también, hacedlo vosotros. Es que el pastor está tirando duro. Mira, hermano, si fueras un lector cotidiano de la palabra de Dios y la vivieras, te dieras cuenta que el pastor no te está tirando. Es Él que nos está animando a ser hacedores de Él, que le busquemos, que le amemos, que vivamos para Él. Que Él traiga, hermanos, un avivamiento en nuestro propio corazón, pero jamás va a haber un avivamiento en nuestras propias vidas, hermanos, si todavía seguimos metiendo, hermanos, y tratando de mezclar lo espiritual con el mundo, con lo del mundo. No podemos ser así, hermanos. Por eso Él dice: vestidos del nuevo hombre, renovados del nuevo hombre. Vestidos, hermanos, de la palabra de Dios, dejarle que la palabra de Dios penetre en nuestras propias vidas. Hermanos, mansedumbre es reflejada por mi relación que tengo con Dios, es reflejada con los demás. Hermanos, mansedumbre, hermanos, lo podemos ver que bien, hermanos, la fuente de la mansedumbre, hermanos, ese es un producto del Espíritu Santo. La fuente de la mansedumbre, hermanos, es proporcionado por el Señor Jesucristo. Vemos la fuente de la mansedumbre, pero también la presentación de la mansedumbre. La presentación de la mansedumbre, hermanos, responde en la dificultad bien, mansamente. En la presentación de la mansedumbre también, hermanos, podemos ser mostrada en el matrimonio, siendo mansos. No solamente la fuente de la mansedumbre, la presentación de la mansedumbre, sino la función de la mansedumbre revela Cristo dentro de nosotros. Hermanos, refleja la palabra de Dios en nosotros. Quiero animarle en esta mañana, hermanos. Si tal vez usted, como yo, ha sido falto de mansedumbre, si el cuerpo que somos la iglesia no ha estado funcionando y sirviendo como deberíamos de hacerlo, porque tal vez ha habido ciertos obstáculos en nuestra vida que pudiera ser el orgullo, tal vez. ¿Por qué no vienes al altar en esta mañana? ¿Por qué no vienes en esta mañana al altar en esta mañana? Y le dices: Señor, yo quiero más de ti. Tú me invitas a aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Señor, aquí está mi vida. Tú me invitas, Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Hermano, no salgas de este lugar como llegaste. Si estás aquí es porque venías a escuchar la palabra que el Señor Jesucristo tenía para tu vida. Responde, hermanos, con espíritu de mansedumbre. Y si nos falta ese espíritu de mansedumbre, hermanos, en nuestra propia vida, pidámosle a Él, hermanos, démosle el control a Él y decirle: Señor, te necesito, yo quiero ser como tú, que tu palabra trabaje en mi propia vida. ¿Por qué no vienes al altar, hermanos, en esta mañana? No te quedes en tu banca, hermanos. Tanto necesitas a Dios en tu vida como lo necesito yo. Mientras la música toca, hermanos, el tiempo está abierto para usted en esta mañana.
Padre, entre más te conocemos, Señor, más queremos saber de ti. Señor, entre más disponemos nuestro corazón en tus manos, entre más, Señor, enfocamos en la bendita ley de tu palabra, Señor, entre más enfocamos, Señor, en este precioso libro que nos muestra y nos revela, Señor, tu divina y santa voluntad. Señor, entre más lo escudriñamos, más deseo tenemos de agradarte, más deseo tenemos de ser como tú. Señor, mansos, humildes de corazón, Señor. Padre, entre más disponemos nuestras vidas, entre más te damos el control, tu santo y divino Espíritu nos lleva, Señor, a lugares que ni siquiera pensábamos. Señor, y la gente puede ver, Señor, no, Señor, mi carácter, Señor, no es la manera en que soy yo, sino que la gente, Señor, pueda ver al Señor Jesucristo, pueda ver tu palabra viva, Señor, por la manera en que la practico en mi propia vida, Señor. Padre, te doy gracias por cada decisión de cada hermano, cada hermana que está tomando decisiones en esta mañana. Señor, el reconocerte que simplemente, Señor, somos tu iglesia, somos tu cuerpo, Señor, que queremos seguir las órdenes de tu palabra. Porque usted como cabeza, Señor, queremos obedecer, Señor, a tus órdenes. Señor, y disfrutar de tu cabeza dándonos dirección, llevándonos, Señor, a cada lugar. Señor, simplemente disfrutando de las bendiciones que podemos recibir a ti como cabeza. Señor, gracias por hablarnos una vez más. Y en lo personal, Señor, a mi propio corazón. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Te pido, Señor, por los hermanos que están malitos, Señor, que usted les ayude. Tal vez, Señor, en esta mañana necesitábamos escuchar ese mensaje. Ahora, Señor, que dentro de poco tiempo tal vez se van a empezar a abrir, Señor, los servicios completos. Señor, que podamos de alguna manera, Señor, dejarte obrar en nuestro propio cuerpo, para que este cuerpo, Señor, pueda ir a donde usted quiera que vayamos. Nuestros pies, Señor, puedan ser dirigidos por la cabeza. Nuestras manos puedan ser dirigidas por la cabeza. Señor, cada miembro del cuerpo, Señor, pueda escuchar sensiblemente, Señor, tu voz y podamos responder a ti como Señor y obedecer nosotros como siervos tuyos. Gracias, Señor, por este día que nos das. Bendice cada decisión. En el nombre poderoso y precioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Están contentos, hermanos? Ok, dos. A ver, hermanos. Hello, hermanos. Aquí, a ver, voy a hacer una pregunta. ¿Estamos contentos, hermanos? Vamos a continuar, hermanos, echándole ganas. Y vamos a entonar un himno. Y después de este himno, hermanos, vamos a recoger los diezmos y las ofrendas, hermanos. Después de este himno, vamos a tomar un tiempo para recoger diezmos y ofrendas. Así que una vez que terminemos, hermanos, después de este himno, voy a tomar el tiempo de nuevo para recoger diezmos y ofrendas. Vamos a cantar a nuestro Dios. Sin duda alguna, hermanos, necesitamos, ¿verdad?, ser mansos, ¿verdad? Ser mansos y dejemos, ¿verdad?, la vida de necedad, no queramos aprender, ¿verdad?, y pongamos a cuenta con Dios cada día, hermanos, y para que Dios pueda bendecir nuestras vidas. Vamos a cantar, hermanos, el Señor resucitó, hermanos. Y hermanos, cantamos, hermanos. El Señor resucitó.
quedamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muy bien, vamos a orar, hermanos, por esos diezmos y esas ofrendas. Padre Celestial, te pedimos, Señor, que bendigas cada trabajo, cada vida, Señor, pero que bendigas más que nada, Señor, cada corazón. Señor, porque del corazón viene la actitud en que damos, Señor. No queremos dar, Señor, porque simplemente tenemos que dar. Señor, queremos dar, Señor, porque tú te diste a sí mismo por nosotros en la cruz del Calvario. Señor, y con gratitud, Señor, te damos, porque tú te has dado, Señor, y te sigues dando a nuestras propias vidas. Señor, y sabemos que toda dádiva y todo don perfecto, Señor, no depende, Señor, no viene de nosotros, sino de un Dios perfecto que permanece fiel en los cielos. Señor, y que ve nuestras necesidades. Quiero rogarte, Señor, que bendigas estos diezmos y esas ofrendas que podamos dar, Señor, con gratitud, con gozo, Señor, con alegría. Señor, con un corazón voluntario, porque tú te agradas, Señor, y tú ves, Señor, el corazón en nuestras propias vidas. Bendice estos diezmos y esas ofrendas. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a pasar, hermanos. Es un tiempo, está abierto, aquí está la canasta en la parte de enfrente. Usted puede pasar, hermanos, y puede depositar su sobre ahí, de nuestros diezmos, nuestras ofrendas, en este lugar. Dios les bendiga, hermanos. Okay.